Capítulo primero, en que se trata cuando se descubrió la Nueva España llamada Anáhuac y por qué la llamaron por este nombre, y de los libros que los naturales de aquella tierra tenían en que escribían sus antigüedades por figuras y caracteres en lugar de letras. La Nueva España llamada Anáhuac por los naturales, de ella se descubrió el año de 1517 y en los años siguientes se conquistó, como lo trata Gonzalo Hernández de Oviedo en la Historia General, que escribió de las Indias, y Francisco López de Gomara en la que escribió de la conquista de aquella tierra, donde dicen quién fue el que la descubrió y quién la conquistó, y por cuyo mandado y a cuya costa donde se podrá ver, y por qué los naturales de aquella tierra tenían gran curiosidad en el imponer de los nombres a cada cosa, y que fuesen conformes a la calidad y propiedad de ella. Será bien que digamos la significación de este nombre Anáhuac, por donde se verá así en esto como en otras cosas que adelante se dirán, cuán propiamente ponían los nombres a cada cosa los naturales de Anáhuac, y según se dice en el capítulo segundo del Génesis, el primero que puso nombre a todas las cosas fue Adán y Pitágoras. Decía, según lo refiere Tulio, en el primero libro de las Cuestiones Tosculanas, tío, que fue suma sabiduría. Y Platón en Cratilo dice que no es de cualquier hombre poner nombre a las cosas, sino de que estuviere dotado de ingenio divino, para que conforme con aquello a que se imponen, porque el propio oficio de los nombres es significar, según Prisciano, la sustancia y calidad de aquello a que se impone. Y esto guardó Adán en los nombres que impuso a todas las cosas, como lo dice Filo en el libro de Mundi Oficio, página 30, Imparvis, y en el libro 1, Legis Allegoriarum, página 50. Dice que Adán quiere decir tierra, donde también dice por qué habiendo puesto nombre a todas las cosas, no se le impuso así. La razón dice que es porque el entendimiento del hombre puede comprender todas las cosas y que asimismo no se puede conocer. Y que así como el ojo ve las otras cosas y así no se ve, así el entendimiento entiende las otras cosas y así no se comprende. Y Aulogelio en el capítulo cuarto del libro décimo dice que P. Nígido enseña que los nombres no se ponen acaso sino con una fuerza y razón de naturaleza, y Platón, como lo refiere Jacobo Carpentario en el comentario sobre Alcino, tomo primero, página 167, dice que en el imponer de los nombres se ha de procurar en cuanto fuere posible que respondan y representen la naturaleza de aquello a que se imponen donde lo trata largamente. Y por esto dice el emperador Justiniano en el Est Aliud Instituta de Donationibus, Justiniano en el Est Aliud Instituta de Donationibus, versículo Set nos. Qué trabajo que los nombres fuesen convenientes a las cosas. Y siempre como dice Tulio al fin del libro 5, De finibus bonorum e malorum, se ha de tener atención principalmente a que los nombres se impongan conforme a lo que contiene aquello a que se impone. Y Servio en el comento del libro 6 de las Eneidas de Virgilio dice que los nombres se han de dar a las cosas, no de una parte sino del todo. Esto guardaban y guardan bien los indios, como largamente se dijo en la suma de los señores de aquella tierra y en la de los tributos, y se verá claro en lo que en esta relación se tratare, y por la significación de Anáhuac, que quiere decir tierra grande cercada o rodeada de agua, porque es compuesto de atl, que quiere decir agua, y náhuatl, dentro o alrededor. Y no quiere decir isla, porque a este Y no quiere decir isla porque a esta llaman Tlateli, sino tierra grande, y más propiamente mundo, como parece por la etimología y declaración del vocablo. Y así en nuestra lengua castellana decimos de una tierra grande, que es un mundo, y a todo el mundo llaman Semanáhuac, de Sem,
que es dicción congresiva o copulativa, y Anáhuac, que quiere decir todo lo que está debajo del cielo, sin hacer división alguna según la significación verdadera de esta dicción, Sem. Y porque todo el mundo está entre agua o cercado de agua, lo llaman Semanáhuac. En esto casi quieren sentir lo que Homero, antiquísimo poeta y autor gravísimo, que decía ser el mundo isla, como lo refiere Pomponio Mela en el 3 libro y Tulio al fin del libro 2 de Natura Deorum, parece que quiere sentir lo mismo, y Estrabón en el 6 de su geografía dice que la tierra que se habita es isla cercada del océano, y el real profeta dice que en el Salmo 23 y 135 que el mundo está fundado sobre las aguas y sobre la mar y los ríos, y como el glorioso San Jerónimo dice en una epístola o fábula que comienza in 77º Salmo, y es in ordine in mansione septima. Y en las cuestiones o tradiciones hebraicas sobre el capítulo 1 del Génesis, dice que toda congregación de aguas saladas o dulces se dice en hebreo María, y así consta claramente por la letra del mismo capítulo 1 del Génesis, en cuanto dice que llamó Dios a todas las congregaciones de las aguas María. Pero pues no es este lugar para nos extender más en su declaración, ni yo tengo suficiencia para ello. Quédese para quien mejor que yo lo sepa dar a entender, y con esto tornemos a nuestro intento. Ahora sí viene lo bueno. Los naturales de la Nueva España tenían 5 libros de caracteres y figuras en lugar de letras. A los 4 de ellos dice Fray Toribio que no se ha de dar crédito porque trataban de sus fiestas y ceremonias y de otras cosas supersticiosas, y que fueron inventados para ello por el demonio. Al primero, que es de los tiempos y años y sucesos de ellos, dice que se puede dar crédito porque tenían años y los días y fiestas, y que escribían y figuraban las historias y hazañas, vencimientos y victorias de sus guerras, y el suceso de los señores y principales, y de los temporales y pestilencia, y en qué tiempo y de qué señor acaecieron, y los que poblaron y sujetaron aquella tierra, hasta que los españoles entraron en ella. A este libro dice que llaman Xutanalamat, que quiere decir libro de la cuenta de los años. A este libro dice que llamaban Xutonalamat, que quiere decir libro de la cuenta de los años. Por manera que se puede decir que este libro, por lo que en él se contenía, era como los anales de los romanos, que eran los libros en que se escribían los sucesos de cada un año, como lo hacían los indios en aquel su libro. Y también contenía historia, porque escribían en él los sucesos y victorias de sus guerras, y cómo y por qué razón y por cuyo mandado se hacían. Aunque hay diferencia entre anales e historia, como lo nota Aulo Gelio en el capítulo 18, libro 5, pero Tulio en el libro 2 de Oratore dice que historia ninguna otra cosa era sino una confección o ayuntamiento de anales, porque los acontecimientos que se escribían en cada un año se llamaban anales, y después se juntaban y se hacían de ellos historias. Y según dice Alexander en el capítulo 8, libro 2, Genialium Dierum, página 63, los que escribían los anales se llamaban minores pontífices, y Fray Toribio dice que los de Anáhuac tenían historiadores que escribían las historias por caracteres y figuras que les servían por letras, y que estos eran de los sacerdotes. Cambio de página. De los ídolos, y así lo dice Fray Jerónimo, de los ídolos, y así lo dice Fray Jerónimo Román en el capítulo 5, libro 1 de la República de las Indias. Estando yo por oidor en la Real Audiencia de los confines, que reside en la ciudad de Santiago de Cuatimalam, que comúnmente llaman Guatemala, oí decir a un oidor que visitó la provincia de Champotón, que se hallaron en aquella tierra letras con que se escribían los naturales de ellas sus historias, y todo lo demás para que sirven las letras, y decían otras cosas notables de aquella tierra y de los naturales de ella,
y que había edificios antiquísimos y de gran suntuosidad y obra maravillosa, como los había en la tierra de Guatemala y de Nueva España, o sea, México, y aún en todas las Indias, en los templos de los ídolos y en las casas de los señores. Y yo vi algunos, aunque muy arruinados, pero todavía parecía, y se mostraba en ellos su grandeza y obra maravillosa. Algunas cosas refieren Fray Toribio Motolinia y Fran Andrés de Olmos de las ceremonias con que se hacían los sacrificios y en qué días y fiestas, y lo que en cada uno de aquellos 4 libros se contenía, y ponen los nombres de ellos, y Fray Andrés pone su origen y refiere muchas vanidades y supersticiones que todas son cosas de burla, como inventadas por tan malo y perverso autor, con que tenía ciegas aquellas gentes, atónitas y engañadas. Como su ministro Simón Mago tenía los de Samaria con otras tales invenciones y burlerías como se refiere en el capítulo 8 de los Actos de los Apóstoles, y por Eusebio Cesariense en el capítulo 1, libro 2 de la historia eclesiástica, y en el capítulo 12 dice que en tal manera tenía engañados a los romanos que lo tenían por Dios, y que a él y a una ramera que traía consigo les hicieron estatuas y se postraban ante ellas y las adoraban, y les ofrecían víctimas e incienso. Tornando a nuestro propósito, dice Fray Jerónimo Román en el capítulo 11, libro 1 de la República de las Indias Occidentales, que la gente de ellas fue tan devota y tan servidora de sus ídolos, que ninguna otra lo fue tanto ni tan sujeta al demonio y a sus mandamientos, como se podrá ver por los sacrificios que tenían, porque dice que fueron los más bravos y terribles que se pueden imaginar. Y véase lo que dice al fin del libro 1 de la República de las Indias, y adelante se referirán algunas cosas sobre esto, aunque no todas las que refieren Fray Toribio y Fray Andrés, que cierto son cosas horrendas y no conviene traerlas a la memoria, sino procurar desarraigarlas de ella como cosas muy dañosas al cuerpo y al ánima, y reprobadas por derecho divino y humano, como largamente lo dijimos en la suma de los señores de aquella tierra y en la de los tributos, porque como dice Tulio en la epístola 3 del libro 4 de las epístolas familiares, los que hacen algo a ejemplo de otros piensan que lícitamente lo hacen, y aún de suyo añaden y acrecientan otras muchas cosas, y como él mismo dice en el libro 3 de Natura Deorum, trayéndolo a la memoria, parece que se da autoridad para pecar, y antes de él dice Platón en el libro 2 de República que no se deben decir aquellas cosas que causan mal ejemplo, aunque sean verdaderas, para evitar el daño que puede hacer en las decir, y que por esto no se deberían permitir poetas en las repúblicas, porque fingen muchas cosas que causan mal ejemplo, y que se deberían callar aunque fuesen verdaderas, por el daño que hay en decirlas, y lo refiere San Agustín en el capítulo 14, libro de Civitate Dei. Y pues pasando a el comentario del capítulo, pues a mí de las primeras impresiones que yo tuve la primera vez que leí este capítulo, pues número uno, agradecí que esta circunstancia haya existido, eh, dado que no se puede cambiar el pasado. El pasado ya fue, y esto es parte del pasado, dentro de todo, todos los acontecimientos que sucedieron. Sabemos que hubo también muchos vicios, mucha corrupción, por parte de, ¿qué digo corrupción? Violencia, clasismo, racismo, explotación, eh,
muchas injusticias que se tienen que nombrar para poder entenderlo. Yo siempre lo repito en mi cabeza y es que no terminamos de entender, no terminamos de comprender cuáles fueron las consecuencias de la inserción de un poder eh, militar, un poder, porque pues ya de por sí Tenochtitlan ya era eh, muy militar, muy bélico, muy, muy violento. Eh, pues, ¿qué podríamos esperar de un, un grupo de personas que pues solo buscan hasta la fecha enriquecerse? Mm, Pero bueno, eh, me fui ya para otro lado. Lo que quería yo resaltar era que yo me sentí muy afortunado de que esto exista, que Alonso de Zorita nos haya deleitado con sus descripciones, dado que lo que él comenta, sus impresiones, pues es algo bellísimo, es algo muy... Vaya, existe muchas pruebas de la cultura de nuestros ancestros, todo su conocimiento. Eso no lo podemos negar, eso está ahí, existe, las personas lo conocen, las personas lo usan, las personas, esta cultura está tan viva que no podemos negar su, su presencia, su legado, pues todo lo que está ahí, que está muy vivo y está muy latente. Y estas descripciones nada más lo confirman, ¿no? Yo hubiese preferido que los Amochtlis hayan prevalecido. Mm, Tal vez andan... Escuchaba yo un podcast de historia en donde el maestro menciona que muy probablemente todos estos Amoshlis, porque bueno, contextualizando, hablaba sobre pues todo, sobre los Calmeca, que pues eran estas instituciones educativas en donde pues una cultura que escribe pintando definitivamente tendría, se espera que tengan pues este respeto y este honor a todos sus recursos que tienen para prevalecer, para permanecer su historia, para no olvidar esa memoria de lo que les significa. Y este maestro menciona que pues la invasión de México Tenochtitlan no fue de la noche a la mañana, como tal vez se pudiese pensar. Esto fue paulatino y este maestro menciona que muy seguramente nuestros antepasados veían ese peligro, veían venir esa inminente caída del imperio y nos, nos invita a pensar que seguramente los Amoshlis estén resguardados y que en algún momento los vamos a encontrar. A mí me gustaría pensar en esa posibilidad como muy certera.
no lo sé. Ojalá que sí. Eh, pero justo yo aprecio que, pues de lo malo, tenemos estas descripciones de Alonso de Zorita. Y me gusta mucho cómo, pues, describe la cosmovisión de nuestros abuelos, de cómo le llamaban a ellos el mundo, cuál era la construcción estructural y gramatical, bueno, más bien gramatical de esta palabra y lo que se puede generar como hipótesis de acuerdo a su descripción. También eh, admiré mucho este momento en donde Zorita nos menciona cómo nuestros antepasados tenían una especial fijación hacia nombrar a las cosas fidedignamente a su calidad y estoy buscando la parte donde dice eso, pero eh, pues que les gustaba que los nombres tuviesen coherencia con lo que estaban describiendo, con lo que estaban nombrando. Eso me parece muy, pues, eh, me causa admiración, dado que entre más estudio la lengua, entre más estudio las construcciones de significado que hay en, en una, en una simple palabra como huevo, huevo de gallina, huevo de ave, que en este caso es totoltetl, que es como totot, totot, que es pájaro, y tetl, que es piedra, eh, la piedra del pájaro, ¿no? Totoltetl. Me parece muy bonito, me parece, no sé, muy, muy poético. Y justo mi Temachtiani de Náhuatl nos hablaba del verbo sembrar y el verbo ser, que es prácticamente el mismo. Tocaitl, eh, no toca Julio, por ejemplo. Eh, y lo que nos menciona nuestro Temachtiani es que, bueno, también está esta conocida práctica de la famosa siembra de nombre. Yo me disculpo porque ignoro los detalles completos de esta ceremonia. A lo que tengo entendido es que pues cuando nace un nuevo miembro de la familia se, se hace una siembra a nombre de la persona eh, recién nacida, y pues es como se le siembra en el mundo, se le siembra en la existencia, y entonces existe porque pues ya se sembró su existencia en la tierra, y me parece algo eh, misteriosamente hermoso o hermosamente misterioso, porque pues esta idea de pensar que eh, existes como eres porque se te nombró de esa manera, y si te llamaras de otra manera, bajo este principio, pues tendrías otras características, ¿no? Y eh, esto es uno de los planteamientos que nos menciona eh, Zorita en este capítulo 1. Y pues, ¿qué les parece
Espero que lo hayan disfrutado, espero que la parte, ya saben, estamos leyendo descripciones de un oidor de la corona española. Hay muchas referencias no tan, para mí, relevantes, pero bueno, te entiendo, amigo Alonso de Sorita. Pues ya, supongo que este señor ya, obviamente, ya no existe. Pero ahora sí que se le descembró de la existencia. Eh, pero pues allá en su santa gloria, gracias por esta descripción, capítulo 1. Nos vemos en el capítulo 2.